24.000 litros, no kilos, no gramos, litros de metanfetamina líquida, encontrados en Sinaloa el 22 de junio de 2026. Y desde el primer momento en que esa cifra apareció en los medios, algo no cuadró. Porque si eso fue lo que encontraron, la pregunta que nadie está haciendo en voz alta es la más obvia de todas. ¿Cuánto no encontraron? ¿Y por qué entre todos los detenidos no hay un solo nombre de alguien que haya tomado una decisión? Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy, capa por capa, sin prisa. Porque esta historia no termina en Sinaloa. Esta historia termina en su colonia, en la escuela donde van sus nietos, en el mercado donde usted compra cada semana. Y si eso le parece exagerado, espere, porque los números, los nombres y las fechas que vienen en los próximos minutos van a cambiar la forma en que usted ve esta noticia. Piense en esto, 24.400 litros de metanfetamina líquida. Para que esa cifra deje de ser abstracta, imagine 2 albercas olímpicas, llenas, no de agua, de droga sintética en estado líquido. Eso es lo que las autoridades mexicanas dijeron haber confiscado en Sinaloa. Segundo decomiso más grande en toda la historia del país. El segundo. Lo cual significa que hubo uno más grande antes y que la escala de producción en México ha alcanzado dimensiones que la mayoría de la gente no quiere imaginar porque resulta más cómodo no hacerlo. 2 albercas olímpicas no se llenan en un garaje. No se llenan en un sótano. 2 albercas olímpicas de metanfetamina líquida requieren una instalación industrial. Requieren químicos con formación especializada. Requieren precursores que alguien tiene que importar, transportar y almacenar. Requieren una cadena de suministro. Requieren seguridad armada. Requieren contabilidad, logística, rutas de distribución. Requieren, en una palabra, una estructura, una empresa. Y las empresas no se montan solas, no operan solas y no desaparecen solas cuando llega el momento del decomiso. Entonces, ¿cómo es posible que una operación de ese tamaño haya existido en territorio mexicano, en un estado donde hay ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y todas las instituciones de seguridad que usted pueda imaginar, y que nadie haya notado nada hasta el momento exacto del golpe? Esa pregunta tiene respuestas. Y ninguna de ellas es tranquilizadora. Pero antes de llegar ahí, necesita entender por qué esto no es una noticia de Sinaloa. ¿Por qué esto es una noticia suya? Usted sale por las mañanas, compra el pan, el periódico, el litro de leche, vive en una ciudad normal, lejos de la sierra sinaloense, lejos de los retenes y las balaceras. Y probablemente piensa, como piensa mucha gente de su generación, que el narco es un problema de frontera, de zonas marginadas, de gente que tomó malas decisiones. Pero eso dejó de ser verdad hace tiempo. Y el problema es que nadie lo dijo claramente. El consumo interno de drogas sintéticas en México ha crecido de manera sostenida en los últimos 5 años. No estamos hablando solo de marihuana o de cocaína, que son las drogas que la gente de 50 años para arriba asocia con el narco de su juventud. Estamos hablando de metanfetamina, de cristal, de una sustancia que destruye el cerebro de forma acelerada, que genera adicción desde los primeros usos y que hoy está disponible en ciudades medias de México que hace una década no tenían ningún problema con drogas sintéticas. Ciudades como la suya, o parecidas a la suya. ¿Por qué? Porque cuando hay sobreproducción, cuando se produce tanto que parte del cargamento no puede salir hacia Estados Unidos, esa parte se queda, se vende aquí, a precios que caen precisamente porque el volumen es tan grande que el mercado interno se convierte en válvula de escape. Y sus hijos, sus nietos, los jóvenes que usted conoce y quiere, viven en ese mercado, todos los días. Hace 3 años, si usted le decía a su vecino que el fentanilo iba a llegar a su estado, le hubiera parecido ciencia ficción. Hoy, el fentanilo ya está en su estado. Lo mismo está pasando con la metanfetamina, solo que más despacio, más silenciosamente, sin que nadie lo esté diciendo en los noticieros de la noche. Y hay otro ángulo que afecta directamente a quienes viven con una pensión, con un ingreso fijo, con los ahorros de toda una vida. La economía del narco no existe en una burbuja separada de la economía real, existe dentro de ella. Cuando los carteles lavan dinero a través de negocios de bienes raíces, los precios de la vivienda suben artificialmente. Cuando controlan rutas de transporte, el costo de mover mercancías sube. Cuando invierten en restaurantes, tiendas, empresas de transporte, distorsionan los precios del mercado en los barrios donde operan. Usted ha notado que hay negocios que no tienen clientes y no cierran. Restaurantes vacíos que llevan años abiertos.
Inmobiliarias que venden propiedades a precios que nadie puede pagar. Eso no siempre es casualidad. La inflación que golpea su pensión, que hace que cada año alcance para menos, tiene muchas causas. Y una de esas causas, silenciosa y nunca mencionada en los informes oficiales, es el capital narco que circula dentro de la economía formal y la deforma desde adentro. Ahora sí, los hechos, las fechas, los nombres y las preguntas que nadie está respondiendo. El 22 de junio de 2026, medios como ADN, Político y El Financiero reportaron el decomiso de 24.400 litros de metanfetamina líquida en el estado de Sinaloa, el segundo decomiso más grande de este tipo en la historia de México. Las autoridades lo presentaron como una victoria, una operación exitosa, un golpe en narcotráfico, y técnicamente, en términos de volumen incautado, lo es. Nadie puede negar que 24.400 litros es una cantidad extraordinaria, pero hay algo que se pierde cuando la noticia se presenta como un triunfo y se cierra ahí. Se pierde el contexto, y el contexto, en este caso, lo cambia todo. Para entender qué significa ese decomiso, hay que entender qué es Sinaloa en 2025 y 2026. Porque Sinaloa no es el mismo estado que era hace 10 años, ni siquiera el mismo que era hace 2. En 2024, el Cártel de Sinaloa, que durante décadas fue la organización criminal más poderosa y estable de México, se fracturó. Se rompió desde adentro. La facción conocida como los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entró en guerra abierta contra la facción de Ismael El Mayo Zambada, el otro gran patriarca del cártel. Una guerra que no fue simbólica, fue real, fue sangrienta. Fue una guerra que costó cientos de vidas en meses. Y en julio de 2024, El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos, en circunstancias que hasta hoy no han sido completamente aclaradas, que generaron versiones, teorías, acusaciones cruzadas, que algunos interpretaron como una traición desde adentro del propio cártel, que otros interpretaron como una operación coordinada entre autoridades de ambos países. La verdad oficial nunca fue del todo satisfactoria, y esa insatisfacción no desapareció. Quedó flotando, como queda flotando todo lo que no se explica bien. Sobre ese fondo, sobre esa Sinaloa en llamas, sobre ese cartel roto y en guerra consigo mismo, aparece la producción de 24.400 litros de metanfetamina. Y la pregunta obvia es, ¿de quién es esa producción? ¿Es de los Chapitos? ¿Es de los Mayos? ¿O es de alguien más? De una tercera fuerza que se está moviendo en el caos que dejó la fractura. Porque en una guerra entre facciones, los territorios cambian de manos. Las alianzas se reconfiguran. Los vacíos de poder los llenan otros. Y en ese escenario, la producción a escala industrial no se detiene. Al contrario, se acelera porque todos necesitan recursos para financiar la guerra. Y aquí es donde entra una información que, según el medio bajo la bandera MX, involucra directamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Según esa fuente, García Harfuch habría revelado información sobre una alianza secreta entre dos organizaciones que, en el discurso público, siempre han sido presentadas como enemigas irreconciliables. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, el Cártel del Mencho, y los Chapitos, la facción dominante del Cártel de Sinaloa. Deténgase un momento en eso. El CJNG y los Chapitos. Dos organizaciones que compiten por los mismos mercados, que se han enfrentado en múltiples estados, que han protagonizado algunos de los episodios más violentos del narco mexicano de los últimos años. Y la versión que surge es que, debajo de esa guerra visible, existía una coordinación, un acuerdo, un negocio compartido que se mantuvo oculto durante años. Si eso es verdad, y es importante subrayar que por ahora es una versión periodística, no una conclusión judicial, entonces todo lo que usted leyó en los diarios sobre la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa tiene que leerse de otra manera. Porque las guerras entre carteles no son simples, no son como las películas. Tienen capas, tienen acuerdos debajo de los enfrentamientos, tienen negocios que sobreviven a las balaceras porque son demasiado rentables para sacrificarlos. Según la misma fuente, esta alianza habría sido encubierta durante los gobiernos del PRIAN, es decir, durante las administraciones anteriores a la llegada de Morena al poder. El narrador no va a sacar conclusiones políticas de eso, pero sí va a hacer la pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer. Si esto es verdad, ¿quiénes son las personas concretas que sabían y callaron? ¿Dónde están hoy? ¿Qué cargos ocupan? ¿Qué empresas dirigen? ¿Y tienen algún interés en que esta información no llegue demasiado lejos?
Porque la información que surge ahora, en 2026, sobre acuerdos que habrían existido durante años previos, no surge en el vacío. Surge en un contexto político específico. Y ese contexto importa para entender por qué surge ahora y no antes. Ahora viene la parte más incómoda, la que más silencio genera en las conferencias de prensa, la que más se evita en los titulares celebratorios. 24.400 litros decomisados. Y ningún arresto importante de organizadores anunciado al momento de la publicación de la noticia. Ningún nombre de quien financió la operación. Ningún nombre de quien ordenó la producción. Ningún nombre del dueño del terreno donde estaba la instalación. Ningún químico detenido públicamente. Ningún logista. Ningún contador. Solo el número. Solo los litros. Piénselo desde la lógica más elemental. Una instalación capaz de producir 24.400 litros de metanfetamina líquida no es una operación anónima. Tiene un dueño, tiene empleados, tiene proveedores, tiene clientes. Tiene una cadena completa de personas que saben exactamente lo que están haciendo y para quién lo hacen. ¿Dónde están todos esos eslabones? ¿Por qué el golpe produce un número enorme pero no produce nombres? Hay 3 versiones posibles para explicar esto. Ninguna es oficial. Todas son razonables dado el contexto. La primera versión. El decomiso es una filtración controlada. En el marco de la guerra entre los chapitos y los mayos, una facción delata el almacén de la otra ante las autoridades para debilitar a su rival. El Estado actúa, confisca el producto, anuncia el éxito. Pero los organizadores, que pertenecen a la facción que hizo la denuncia, quedan intocados. El gobierno se convierte, sin saberlo o sabiéndolo, en un instrumento de la guerra interna del cartel. Este escenario no es especulación pura. Es un patrón documentado en la historia del narcotráfico mexicano. Los cárteles han usado a las autoridades como herramienta de competencia durante décadas. La segunda versión. El decomiso es una señal hacia afuera, hacia Washington. En el contexto de las presiones que Estados Unidos ha ejercido sobre México en materia de narcotráfico, especialmente después de medidas comerciales severas, México necesita mostrar resultados. Un número grande, 24.400 litros, el segundo más grande en la historia, es una cifra que se puede presentar en una reunión diplomática, que se puede poner en un comunicado, que se puede usar para argumentar que México está haciendo su parte. Pero mostrar un número no es lo mismo que desmantelar una red. Y las redes, si no se tocan, siguen operando. La tercera versión es la más perturbadora. Si la alianza entre CJNG y los Chapitos existió realmente, y si fue encubierta durante años por personas dentro del aparato del Estado, entonces esas personas tienen un interés directo en que no haya una investigación completa. Porque una investigación completa llevaría tarde o temprano a sus nombres. Y esas personas, quienes quiera que sean, no están en la cárcel, están en algún lugar, trabajando, con acceso a información, con capacidad de influir en lo que se investiga y en lo que no. El secretario García Harfuch aparece en esta historia de una manera particular. Según bajo la bandera MX, él es quien habría revelado la existencia de la alianza entre el CJNG y los Chapitos. Lo cual genera una pregunta que no tiene respuesta pública todavía. Si el secretario de Seguridad tiene esa información, ¿qué hizo con ella? ¿Cuándo la tuvo por primera vez? ¿Qué investigaciones se abrieron a partir de ese conocimiento? ¿Hay expedientes judiciales? ¿Hay órdenes de aprehensión? ¿O el conocimiento existe en un nivel y las acciones, si es que existen, en otro completamente diferente? Saber y actuar no son lo mismo, nunca lo han sido, y en México, la distancia entre el conocimiento institucional y la acción judicial ha sido, históricamente, uno de los espacios donde vive la impunidad. Ahora veamos hacia adelante, porque los hechos del 22 de junio de 2026 no terminaron ese día, tienen consecuencias. Tienen trayectorias, y dependiendo de lo que pase en los próximos meses, el desenlace puede ser muy diferente. El primer escenario es el que todos quisiéramos. El decomiso de 24.400 litros se convierte en el punto de partida de una investigación real. Los nombres de los organizadores aparecen en expedientes judiciales. La información sobre la alianza entre el CJNG y los Chapitos se convierte en la base de procesos penales concretos. Las redes de lavado de dinero asociadas a esa producción son desarticuladas. Las personas que encubrieron esa alianza durante años son identificadas y enfrentadas a la justicia. Este escenario existe, no es imposible, pero requiere voluntad institucional sostenida, independencia judicial real y protección para quienes tienen que testificar o presentar evidencia. 3 condiciones que en México han sido frágiles históricamente.
El segundo escenario es el más probable según la lógica de lo que ha pasado antes. El decomiso se queda como cifra, se celebra en los comunicados oficiales, se usa en negociaciones diplomáticas con Washington, pero la red que produjo esos 24.400 litros se reorganiza, busca nuevas instalaciones, ajusta sus rutas y en 12 o 18 meses vuelve a operar a escala similar. Porque las organizaciones criminales de este tamaño no desaparecen cuando les quitan un almacén, se adaptan, han sobrevivido décadas de golpes exactamente porque saben adaptarse. El tercer escenario es el más oscuro y el que más directamente afecta a la gente común. La guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, que comenzó en 2024, continúa expandiéndose geográficamente. La violencia que hoy está concentrada en Sinaloa se derrama hacia estados vecinos, hacia rutas de tráfico, hacia ciudades que hoy se sienten seguras. Los desplazados internos, familias enteras que huyen de zonas en conflicto, llegan a nuevas ciudades y crean presiones sociales que esas ciudades no estaban preparadas para absorber. Y la producción de metanfetamina, que claramente no se detuvo con este decomiso, sigue alimentando tanto el mercado de exportación como el mercado interno. El mercado que está en su ciudad, en su colonia, en la secundaria donde van sus nietos. Hay algo que vale la pena decir directamente, aunque sea incómodo. La gente de 50 años para arriba en México vivió un país diferente. No idílico, no sin problemas, pero diferente. El narco existía, pero tenía otras dimensiones, otras geografías, otros límites. Lo que está pasando hoy, la escala industrial de producción que representa un decomiso de 24.400 litros, la posibilidad de alianzas entre los dos cárteles más poderosos del país, la impunidad sistemática de los organizadores, todo eso representa una transformación del problema que va mucho más allá de lo que cualquier generación anterior tuvo que enfrentar. Y esa transformación no va a revertirse sola. No va a resolverse con un decomiso, por grande que sea. No va a resolverse con un comunicado de prensa. Va a requerir algo que México ha tenido muy poco en su historia reciente. Rendición de cuentas real. Nombres, procesos, condenas. No de los operadores menores, no de los que cuidan los almacenes, sino de quienes toman las decisiones, quienes ponen el dinero, quienes dan las órdenes, quienes han vivido cómodamente mientras el país paga el costo de su negocio. Usted que está viendo esto probablemente conoce a alguien que ha perdido algo en esta guerra. Un familiar que tuvo que dejar su ciudad, un conocido cuyo negocio fue extorsionado, un vecino cuyo hijo llegó a casa diferente, con los ojos distintos, con una energía que no era la de antes. Esas historias no aparecen en los comunicados oficiales. No se cuentan cuando se anuncia el decomiso de 24.400 litros. Pero son las historias reales, las que importan, las que explican por qué esta noticia no es una noticia de Sinaloa. La pregunta que queda flotando, la que no tiene respuesta fácil, la que merece pensarse con calma es esta. ¿Qué le exigimos al Estado que haga con lo que sabe? Porque si García Harfuch tiene información sobre una alianza entre el CJNG y los Chapitos, si esa alianza fue encubierta durante años, si hay nombres y estructuras y complicidades que se pueden documentar, entonces el decomiso del 22 de junio de 2026 no es el final de nada. Es, o debería ser, el principio de algo, de una investigación que llegue hasta donde tiene que llegar, hasta los nombres que nadie ha dicho todavía, hasta las personas que tomaron las decisiones, hasta quienes hicieron posible que en México se produzcan en un solo lugar 24.400 litros de metanfetamina sin que nadie, aparentemente, supiera nada hasta el momento exacto del golpe. Eso es lo que está en juego, no una cifra, no un titular. El tipo de país que va a existir cuando sus nietos sean adultos. Y esa es una pregunta que, a fin de cuentas, cada quien tiene que responder por su cuenta.